Bueno, buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias, Ángeles, por la presentación y muchas gracias por invitarme otra vez a este ciclo de conferencias al que vengo encantado. Y gracias sobre todo al auditorio por asistir, porque además siempre que he dado conferencias en Orense nunca he sentido ninguna frustración, porque siempre ha acudido mucha gente, ¿no? Y hoy vamos a hablar, como dices, de Picasso, porque este año se cumplen 50 años de su muerte. En todo el mundo se van a organizar actos, exposiciones, conferencias, mesas redondas, etcétera, etcétera. Y bueno, esta es nuestra pequeña aportación a esta efeméride, ¿no? Vamos a centrarlo sobre todo, no en la figura. Seguramente ustedes durante este año leerán muchas cosas, habrá muchos documentales, artículos, reportajes sobre Picasso, sobre el cubismo, sobre sus épocas, la época azul, la época rosa, sobre las señoritas de Aviñón, sobre su periodo de abstracción, etcétera, etcétera. Yo he querido hablar más de aspectos de Picasso menos conocidos, ¿no? Menos conocidos. Y voy a hacer girar la conferencia en torno a una figura que fue decisiva en la biografía de Picasso, que fue Dora Maar. Bueno, esta fotografía que ven ustedes es de un café de París, el Café Le Démago. Saben ustedes que los cafés eran centros neurálgicos de la cultura en toda Europa prácticamente, ¿no? Los cafés eran centros en los que se reunían artistas, intelectuales, escritores, poetas, cineastas. En España también tuvieron mucha importancia. De hecho, todas las tertulias que se organizaban siempre en los cafés, ¿no? Este es el Café Le Démago. Es en el barrio Saint-Germain-des-Prés de París. Había dos cafés muy importantes en los años 30 en París. Uno era el Café de Flore, en donde acudían siempre Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre y la gente que le rodeaba. Y otro era el Café Le Démago, que era más especializado, digamos así, en arte, ¿no? En arte. Y aquí estaban sentados un día, Pedro Picasso y Pablo Picasso y Paul Éluard. Paul Éluard es un importante poeta francés del siglo XX. Bueno, Paul Éluard era la pareja de Gala, antes de que Gala se decidiese ir con Dalí, ¿no? Era un importante poeta, fue un importante poeta francés y era íntimo amigo de Dalí. Picasso y Paul Éluard estaban sentados en una mesa del Café Le Démago y de pronto ven a entrar a una chica que iba vestida de negro, con el pelo muy moreno. Entró en el interior, parece ser que les lanzó así una mirada furtiva y se sentó unas mesas más allá de donde estaban sentados Picasso y Paul Éluard y empezó a jugar a la ruleta rusa con una navaja. ¿En qué consiste eso? Consiste en abrir la mano y pinchar con una navaja los espacios que quedan entre los dedos, ¿no? Cada vez más rápido. Y entonces esta mujer empezó a jugar a la ruleta rusa sin mucho acierto, por cierto, porque de pronto en la mano que tenía abierta tenía un guante y el guante empezó a cubrirse de sangre, ¿no? Picasso y Paul Éluard, que la vieron haciendo esto, se levantaron precipitadamente, se acercaron a aquella mujer y se ofrecieron a hacerle compañía y a ayudarle, se preguntaban qué le ocurría, etcétera, etcétera. Bueno, esta mujer se llamaba Dora Maar y desde entonces, desde ese momento, se convirtió primero en amiga, después en modelo, en musa de Picasso y en su nueva amante, sustituyendo a su esposa, a la esposa de Picasso, María Thérèse Walter, con la que estaba casado y con la que tenía una hija, Maya, ¿no?
Bueno, esta es Dora Maar, fotografiada por un fotógrafo surrealista, el más importante fotógrafo surrealista francés, Man Ray, y esta es otra fotografía de Dora Maar. Dora Maar tenía en ese momento 29 años, Picasso tenía 55, y se enamoró profundamente de Picasso, y al parecer Picasso de ella. Hasta el punto de decir, hay una frase muy famosa, que luego recuérdenla, porque volveremos a recordarla al final de la conferencia, decía que después de Picasso solo está Dios. Estas son fotografías de Dora Maar con Picasso, tiene muchas. Estás en la playa con el perro. El perro es de Picasso, un lebrel afgano, por cierto. Por cierto que, al parecer, las manos de Dora Maar eran bellísimas. De hecho, hay un fotógrafo francés, Emmanuel Suget, tiene una serie de fotografías de sus manos porque le llamaron siempre mucho la atención. Y a Picasso también le dijo, ¿por qué está usted maltratando estas manos tan hermosas que tiene?, ¿no?, cuando estaba haciendo la ruleta rusa con la navaja. Picasso encontró en Dora Maar una interlocutora con la que podía hablar de todo. Fijaos, se dice que su esposa entonces, María Teresa, cuando conoció a Picasso, Picasso se acercó a ella y le dijo, tiene usted un cuerpo y una cara muy ideales para mi pintura y me gustaría hacerle un retrato. Bueno, esta al parecer era la frase que utilizaba con todas sus mujeres para seducirlas, ¿no? Yo soy un pintor, me llamo Pablo Picasso y me gustaría hacerle un retrato. Bueno, María Teresa no sabía quién era Pablo Picasso. Es decir, no, a pesar de que Pablo Picasso ya era entonces un pintor muy famoso, ¿no? Al parecer María Teresa no tenía una gran cultura. Sin embargo, Dora Maar era artista, Dora Maar era entonces pintora. Se había formado en el taller de Lot, un famoso pintor francés, y naturalmente Picasso y ella podían hablar de arte, podían hablar de poesía, porque Dora Maar había sido amante de dos grandes poetas, de los que hablaremos. Podía hablar de política. Dora Maar había sido militante de partidos de extrema izquierda, de la formación Octubre, que es el nombre lo toma de la Revolución Soviética, y militaba entonces en un partido que había fundado el surrealismo, que era Contraatac, ¿no? Ella era militante de Contraatac y por lo tanto estaba metida en la cultura de la ultraizquierda y podía hablar de cultura, de política con ella, ¿no? De música, porque conocía a Eric Satie, por ejemplo, y entonces Picasso encontró en esta mujer no solamente un complemento erótico y sexual, sino también un complemento intelectual, ¿no? Además, tenía muy en cuenta sus opiniones. Siempre que hablaba con los amigos decía, pues Dora Maar dice que esto, Dora Maar opina que, Dora Maar piensa que, o sea, que siempre tenía en cuenta las opiniones de Dora Maar. Aquí está otra fotografía de los últimos años. Bueno, vamos a echar entonces un pequeño vistazo a algunas de las mujeres de Picasso, ¿no? No a todas, porque, por ejemplo, cuando conoció a Olga Koklova ya había tenido a dos amantes anteriores. Olga Koklova la conoció porque vino a hacer una gira a París con los ballets rusos de Diaghilev, de los que también hablaremos más tarde. Koklova dicen que no era particularmente guapa, aunque a mí sí me lo parece, pero sí era lánguida, elegante, de porte aristocrático, con la que tuvo un hijo, Pablo. Esta es un retrato de Olga Koklova por Picasso, porque Picasso a todas sus amantes les hacía retratos, naturalmente. Esta era María Teresa Walter, ¿no?, que encarnaba la dulzura, la sensualidad del cuerpo femenino y era, como ya hemos dicho, madre de su hija Maya. Este es un retrato que Picasso hizo a María Teresa. Dora Maar no tenía un rostro fascinante.
tenía un rostro fascinante, pero tenía diferentes aspectos. Unas veces parecía dulce, otras era un rostro torturado, algunas veces lloraba mucho, decía Picasso que era una llorona, otras veces manifestaba una actitud dramática. La siguiente amante de Picasso, cuando abandonó a Dora Maar, fue Françoise Gillot. Françoise Gillot, que fue madre de sus hijos Paloma y Claude. Cuando la conoció, le dijo: siempre me ha fascinado un tipo concreto de rostro y el suyo se incluye en esa categoría, le dijo para seducirla. Françoise Gillot era una belleza clásica y moderna a la vez, ¿no? Correspondía a la belleza de su tiempo. Esta fotografía es una fotografía que yo, cuando la veo, no me puedo reprimir de un poco narrarla, ¿no? Es una fotografía perfecta, es una fotografía de Robert Capa. Robert Capa, como saben, es el fotógrafo de guerra más importante del siglo XX, estuvo en la Guerra Civil Española, y además de fotografía de guerra, hacía fotografías normales, ¿no? de arte también. Y esta es una fotografía que le hizo a Picasso con Françoise Gillot. Es una fotografía que tiene una perspectiva perfecta, ¿eh? Aquí están las tres cabezas de Françoise Gillot, de Picasso y de Jaume Vilató, que era un sobrino de Picasso que pasaba unos días con ellos en la Costa Azul. Digamos que la composición está dividida en dos verticalarmente por el mango del paraguas que sostiene Picasso y horizontalmente por la línea del horizonte, ¿no? Es una fotografía perfecta de la que podíamos estar hablando durante mucho tiempo. Bueno, este es un retrato que le hizo a Françoise Gillot. Por cierto, Françoise Gillot fue la única mujer de Picasso que se atrevió a dejarle a él. Todas las demás, él las dejó, las abandonó. Pero Françoise Gillot se cansó de él y fue la única mujer que se atrevió a dejarlo. Por cierto, que luego escribió un libro que se titula Mi vida con Picasso, en donde le deja, en fin, ríanse ustedes del vídeo ese de Shakira a Piqué, ¿no? Lo que escribe Françoise Gillot de Picasso es terrible. Después de Françoise, pues la siguiente amante de Picasso fue Jacqueline Roque. De Jacqueline Roque decía que era como un cuadro viviente de Delacroix, ¿no? Fue una época, la conocí en una época en la que Pablo Picasso estaba fascinado con Delacroix y de hecho buscaba en Delacroix los fundamentos clásicos de su pintura. Su cuadro Las mujeres de Argel es una copia o con el mismo título de Las mujeres de Argel de Delacroix. Esta es el retrato que Picasso le hizo a Jacqueline Roque. Bueno, pero ¿quién era realmente Dora Maar? Se llamaba Henriette Theodora Markovitch. De todas formas, el nombre Teodora no aparece ni en su cartilla de nacimiento, ni en su partida de nacimiento, ni en ninguno de los documentos oficiales de ella, ¿no? Con lo cual se supone que se inventó este nombre, Teodora, para poderse llamar Dora. Y en cambio su apellido Maar tampoco existe como apellido, se llama Markovitch porque su padre era croata y entonces cogió la primera sílaba de su apellido para hacerse el nombre artístico de Dora Maar. Era una mujer, cuando conoció a Picasso, era ya bastante conocida en ciertos ambientes de la intelectualidad de París. Se le atribuía un romance con Louis Chavans, que era un actor. Por cierto, Louis Chavans le consiguió un trabajo como fotógrafa de Jean Renoir, el cineasta francés, ¿no? Que estaba rodando una película muy famosa que se titula El crimen del señor Lange, y Louis Chavans le consiguió a Dora Maar que fuese la fotógrafa de rodaje de esta película, ¿no?
Y también le consiguió un papel secundario en una película que es esta, Les gens du voyage. Es una película de un director francés muy famoso entonces, que se llamaba Jacques Feyder, en donde en esta película Dora Maar hace un pequeño papel. Jacques Feyder tiene una película de la que seguramente muchos de ustedes habrán oído hablar, que se llamaba La Kermesse heroica, una película que estuvo prohibida en España hasta después de la muerte de Franco, porque habla de la represión de los ejércitos de los Austrias en los Países Bajos, ¿no? Dora Maar fue durante muchos años amante de Georges Bataille. Georges Bataille era filósofo y poeta muy famoso en Francia, uno de los grandes poetas franceses. Fue amante también de Georges Huguet, poeta también, músico, fotógrafo como ella. Se dice que Huguet estuvo toda la vida enamorado de Dora Maar, a pesar de que ella le abandonó por Picasso. Y luego era amiga de otros artistas intelectuales de aquellos años, ¿no? Como Alberto Giacometti, por ejemplo, como Georges Braque, amiga de Tristan Tzara y sobre todo amiga de un personaje muy curioso, de un escritor que se llamaba Michel Leiris. Michel Leiris, que curiosamente luego era también amigo de Pablo Picasso. Y de Michel Leiris hay una anécdota o un acontecimiento que nos va a poner también en una actividad marginal de Picasso. Picasso escribía. Él decía que había escrito tanto como había pintado. Mentira, ¿no? Comentaba con Ángeles esta tarde que quien sí escribió fue Dalí. Hace unos años la editorial Destino publicó la obra completa de Dalí en 12 tomos, pero 12 tomos enormes, ¿eh? Yo la tengo en la colección. Y además ahí no está su obra completa, porque escribió luego en revistas que estas obras completas no recogen. Picasso no escribió tanto. Escribió 4 obras de teatro y escribió bastante poesía surrealista, prosa poética, sobre todo. Yo tengo un libro de Picasso que se publicó hace 10 años, cuando se conmemoraba el 40 centenario, que se titula Prosa poética de Pablo Picasso. Bueno, y escribió una obra de teatro que se titulaba El deseo atrapado por la cola. En fin, un título que se puede interpretar de varias formas, ¿no? Esta fotografía la sacó un fotógrafo muy importante que se llama Brassai. Y aquí están, la foto de arriba están de izquierda a derecha el psicoanalista Georges Lacan, Cécile Eliard, que era la mujer de Eliard, Pierre Reverdy, que era un poeta surrealista, cuyos libros ilustraron Picasso, Braque y Matisse, Louise Leiris, que era la hija de Leiris, pero además era marchante de Picasso, Sani Aubier era una actriz, esposa del editor Jean Aubier, está Picasso, está Valentine Hugo, que era nieta de Victor Hugo, que era diseñadora de escenarios, está Simone de Beauvoir, y sentados están Jean-Paul Sartre, menuda, Albert Camus, Michel Leiris, el editor Jean Aubier, y hasta está Kazbek, el perro de Picasso, ¿no? En la obra, esta obra de teatro se representó en la casa de Michel Leiris. Después de haber hecho varias lecturas en lugares distintos, como en el taller de Picasso, se reunieron todos estos para interpretar la obra, para asumir papeles, ¿no? Pues cada uno elegía un papel. El director de escena era nada menos que Albert Camus. Y cada uno de estos personajes representaba un personaje de la obra, ¿no? También participaba Dora Maar. Por cierto, que Dora Maar iba a representar un papel dentro de la obra, pero Picasso se negó, porque parece ser que en un determinado momento tenía que salir desnuda y Picasso no le gustaba nada que su amante saliera desnuda frente a todos estos amigos. Participaron también otras personas que no están aquí, como el escritor Raymond Queneau, el periodista Jacques Bosse, etcétera, etcétera. Picasso escribió El deseo cogido por la cola durante la invasión alemana de Francia, durante la ocupación, y se representó
Esta es una fotografía del 19 de marzo de 1944 en la casa de Michel Leiris, dirigida, como he dicho, por Marcel Camus. La obra era una burla amarga de la vida francesa bajo la ocupación nazi. Era cruel, pero divertida a la vez, ¿no? Escrita con humor, tiene momentos hilarantes, pero sobre todo se trataba de reflejar el miedo, el frío, el hambre que pasaba la población de París en aquellos momentos, ¿no? El escenario de esta obra estaba presidido por un retrato de Max Jacob, que había hecho el mismo Picasso. Max Jacob era un novelista, amigo íntimo de Picasso, habían crecido juntos, habían dormido en la misma cama, habían pasado por grandes penurias los dos, y falleció, era judío, falleció en el campo de concentración de Drancy. La música era de Georges Ignet, el poeta aquel que había sido amante de Dora Maar. Las relaciones de Picasso, esto nos lleva a una actividad de Picasso poco conocida, además de su faceta de escritor, de teatro y de poesía. Picasso tenía mucha relación con el teatro, como en este caso, autor de obras de teatro, pero también con las artes escénicas, ¿no? Bueno, esta es la portada el cartel anunciador de la obra El deseo atrapado por la cola. Esta es la portada del libro en el que se publicó. Estas son unas escenas de una representación que se hizo. Se representó muy poco esta obra, porque además es una obra surrealista, de difícil comprensión y ahora mismo pues descontextualizada cuando se representa. Pero aún así, de vez en cuando a alguien se le ocurre representarla, ¿no? Esta es otra escena. Pero decía que Picasso había tenido mucha relación con las artes escénicas, ¿no? Había pintado los decorados de una obra que se llamaba 14 de julio, de Romain Rolland. Había colaborado en el diseño de los decorados de los ballets rusos de Diaghilev, que fue donde conoció a Olga, ¿no? Esta es en la obra Parade, de Diaghilev, con música de Erik Satie, los escenarios estaban pintados por Picasso. La obra estaba escrita por Jean Cocteau, nada menos, ¿no? Aquí es uno de los escenarios pintados por Picasso. Hizo todos los diseños de todo el vestuario de El sombrero de tres picos, con música de Falla, también de Pulcinella, con música de Stravinsky, de Mercure, que es una obra escrita por Tristan Tzara y Cocteau, y también con música de Erik Satie. Y, bueno, como decía, Picasso escribió 4 obras de teatro. La última de ellas fue Las 4 niñitas, ¿no?, cuya portada es esta de aquí. Además, el teatro proporcionó a Picasso personajes como los arlequines, los pierrots, etcétera, etcétera. Cuando Dora Maar conoció a Picasso, ya era una fotógrafa conocida y de cierto éxito en los ambientes de vanguardia, ¿no?, con una carrera muy prometedora, una obra de gran calidad que hoy ha quedado bastante eclipsada. Se formó como pintora en el estudio de André Lot, un pintor cubista en cuyo taller había estudiado, por ejemplo, Tamara de Lempicka, y también otros fotógrafos como William Klein, Henri Cartier-Bresson, que curiosamente empezaron como fotógrafos, pero luego empezaron como pintores y luego triunfaron como fotógrafos, ¿no? Dora Maar nunca renunció a la pintura, de hecho siempre pintó. Lo que pasa es que cuando conoció a Picasso, su producción era menor, aunque Picasso la animaba siempre a dejar la fotografía y a continuar con la pintura, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos a Dora Maar en su estudio, con una de sus obras. Aquí tenemos a Dora Maar también con varias de sus obras. Este es uno de sus cuadros, y esta es otra pose de Dora Maar con una de sus obras. Dora Maar era hija de un arquitecto croata, de Josip Markovic, y de Louise Voisin, que tenía una boutique de alta costura en Francia. Nació en París en el año 1907.
pero a su padre lo destinaron muy pronto, le ofrecieron unos proyectos en Argentina y entonces Dora Maar pasó su infancia y parte de su adolescencia en Argentina. Por eso hablaba también el español, con un acento que a Picasso le seducía también. En política, como ya decía antes, estuvo vinculada a grupos de ultraizquierda, como Octubre, y Octubre, por ejemplo, tenía un grupo de teatro muy parecido al que tenía en España Federico García Lorca, que era La Barraca, ¿no? Y, por cierto, que el grupo de teatro de Octubre estaba dirigido por otro poeta, por Jacques Prévert, el inventor. Los que sean aficionados al surrealismo, hay una expresión de los surrealistas que es cadáver exquisito. Bueno, pues este Jacques Prévert fue el autor o el inventor de Cadáver exquisito, ¿no? Y también, como decía, militaba en el grupo de ultraizquierdista Contraatac, que lideraba Georges Bataille, que entonces era el amante de Dora Maar, y André Breton, que es el inventor del surrealista, ¿no? Digamos que la ideología de Contraatac era muy parecida a la que en los años 60 triunfó en el mayo del 68. Hay una obra de Guy Debord que se titula La sociedad del espectáculo, que se parece mucho a todos los principios que sostenían la ideología de Contraatac. Dora Maar había triunfado como... Este es otro cuadro. Aquí tenemos más cuadros de Dora Maar, que no era mala pintora. Y este es un retrato de Picasso que hizo Dora Maar. Dora Maar había triunfado como fotógrafa en revistas importantes de publicidad, ¿no? Por ejemplo, en revistas femeninas, sobre todo, Vogue, Paris Magazine también, Le Figaro Illustré, Votre Beauté, que era una revista de moda, y además trabajaba con las más famosas modelos de aquel momento, ¿no? Una de esas modelos era Nusch. Nusch era la pareja del poeta Eliard. Cuando Eliard abandonó o fue abandonada por Gala, entonces se unió a Nusch. Nusch era una de las más importantes modelos francesas de aquellos años, y Dora Maar, que era amiga suya, la trató muchísimo y la fotografió muchísimo, ¿no? Aquí tenemos a Nusch y a su pareja, el poeta Paul Éluard, que, como hemos dicho, era muy amigo de Picasso. Y otra de las grandes modelos con las que trabajó, con las que fotografió Dora Maar, fue Asia. Asia se llamaba Asia Granaturov y era una de las grandes modelos de aquellos años, ¿no? También fue modelo de Picasso. Aquí tenemos, por ejemplo, una pintura de Picasso que refleja a Asia, y aquí tenemos otra. Una de las fotografías más famosas que le hizo Dora Maar a Asia fue este famosísima maniquí estrella, ¿no? Y otra de las modelos con las que también trabajó era Sue Hubbard, de quien es esta fotografía. Aquí hay una fotografía. Ella hacía fotografía también de publicidad, pero una fotografía de publicidad muy personal. Por ejemplo, aquí hay una fotografía que se titula Los años acechan. Esto aquí vemos una tela de araña que cubre el rostro de Nusch. Esta modelo es Nusch, y esta era un anuncio para una crema de belleza, y por eso la fotografía se titula Los años acechan, ¿no? Y aquí hay otra fotografía de publicidad que era para una marca de loción capilar, que era para Petrol Hagen, y aquí vemos un barco navegando. Parecen unas olas, pero son los cabellos de una mujer, ¿no? Uno de los géneros que practicó antes y durante de dedicarse a la fotografía de moda fue la fotografía social y la fotografía de calle, ¿no? Esta es una fotografía tomada en la calle, esta es otra, y sobre todo reportajes de documentalismo social, ¿no? En la línea de muchos movimientos de aquel entonces, como la nueva visión alemana. Lo que eran su debilidad eran las personas que estaban afectadas por tragedias personales, es decir, ciegos, tullidos, mendigos, desposeídos, músicos callejeros, gente sin hogar, de quienes
trataba de transmitir un sentimiento de marginalidad. Como esta fotografía, por ejemplo, o esta otra. Estuvo en España, esta es una fotografía del Mercado de la Boquería de Barcelona, donde estuvo durante un tiempo haciendo las fotografías de los monumentos de Barcelona, sobre todo de los monumentos de Gaudí. Este es el Mercado de la Boquería de Barcelona, y esta estuvo en Tossa de Mar también durante una temporada. Esta es una fotografía de Tossa de Mar, viajó aquí en 1934. En Tossa de Mar ya había estado Georges Bataille, que era su amante entonces, y le habló muy bien de este pueblo muy bonito que ella fotografió. Esta también es una fotografía de un marinero recogiendo las redes en Tossa de Mar. Bueno, en un momento determinado, Bataille, que era el poeta, su amante, le presentó a André Breton. André Breton, el fundador del surrealismo, y sobre todo hizo una amistad muy íntima con la mujer de Breton, con Jacqueline Lamba. Breton fue el inventor del surrealismo, y entonces le dio a conocer la obra de fotógrafos como Man Ray, Brassai, Lee Miller, que se movían en el ámbito de la fotografía surrealista. Y entonces empezó Dora Maar a practicar un tipo de fotografía influida por el surrealismo. Su fotografía más famosa, su fotografía surrealista más famosa es este, Retrato de Ubu, que ha tenido múltiples interpretaciones, ¿no? Es un feto de un animal, de un armadillo, que en principio se concibió para ilustrar la obra de teatro de Alfred Jarry, Ubu Rey, del que seguramente habrán oído hablar algunos de ustedes. Es una obra anarcosurrealista que propone la abolición de las reglas, las normas, las convenciones culturales, pero, claro, los críticos han interpretado esta fotografía como la encarnación del mal, o mejor, que el mal, es decir, lo diabólico, puede estar representado por algo tan inocente como es un feto, ¿no? En su condición de feto, esto era un híbrido entre un ser y un objeto, ¿eh? Podía ser interpretado como un animal triste y juguetón o como una imagen aterradora, con un solo ojo, negro y ciego. Bueno, Ubu se vendió hace unos años en una subasta por 380.000 francos. En su obra empezaron a aparecer técnicas utilizadas por los fotógrafos surrealistas, sobre todo el collage, pero también fotomontajes sobre impresiones, petrificaciones, solarizaciones, que era un método que utilizaba Man Ray, con temas que remitían a mundos oníricos, fotomontajes propios del absurdo, jugaba con los espacios arquitectónicos, introducía objetos extraños. Bueno, la introducción de los objetos, ya saben ustedes que el objeto era algo muy propio de los surrealistas, ¿no? Breton le preguntaron una vez, ¿qué es el surrealismo? Y él dijo, el surrealismo es el encuentro fortuito entre tres objetos, un paraguas, una máquina de coser y una mesa de disección. Bueno, de ahí la fascinación por los objetos. Aquí tenemos fotografías surrealistas de Dora Maar. Fotomontajes. Esto es curioso porque aquí hay un rostro visto de frente y de perfil. Saben que los rostros de Picasso se ven de rostro y de perfil. Pues ella hizo antes que Picasso que una fotografía se expresase al mismo tiempo de frente y de perfil, como en este caso. Estas son técnicas que seguramente enseñadas por Man Ray, solarizaciones, que nos introducen en el mundo del surrealismo, ¿no? De los sueños, de algo. Estas son otras fotografías más inquietantes. Esta se titula 29 Rue d'Astorg, que es la dirección en la que vivía Dora Maar. Este es uno de los pasillos del Palacio de Versalles, que está fotografiado con un efecto ondulante, y en primer término vemos una figura que es una figura grotesca pero tierna al mismo tiempo, ¿no? Mezcla la escultura de una mujer regordeta con una cabeza de pájaro fálica.
Onirique, esta es otra de las fotografías más famosas. Aquí dos adolescentes que están vestidos de la misma forma, es decir, desnudos de cintura para arriba, fotografiados en un sótano de arquitectura clásica, vigilados desde el fondo por la diosa Atenea, pero Atenea ataviada no con ropas clásicas, sino con ropas de fin de siglo. Uno de los muchachos carga a su amigo sobre los hombros y este tiene los ojos cerrados, una característica propia del surrealismo, porque para soñar hay que cerrar los ojos. También se ha interpretado como la representación de las dos partes del psiquismo humano, es decir, la conciencia, lo que está vivo, lo que está despierto, el inconsciente, que está representado como la irrealidad de un sueño. En Grotesque es un fotomontaje que está formado por un rostro del que Dora Maar ha cortado la cabeza, ha retocado los ojos y los ha puesto en los orificios de la nariz, pintándolo como si fueran ojos, ha dibujado el pelo y las orejas, ha puesto ahí una boca que así en principio, en primer plano, parece monstruosa, y es otra de las famosas fotografías surrealistas de Dora Maar. Estas son La manzana de la discordia, en fin, tiene unas cuantas, ¿no? También experimentó con el desnudo femenino y con el erotismo. Por ejemplo, esta es una fotografía de la modelo Asia, fotografiada desnuda, y aquí tenemos otra. Bueno, Picasso retrató a Dora Maar en más de 30 ocasiones. Hizo más de 34. Fue de sus amantes, creo que la que hizo más cuadros y sobre todo dibujos. Hizo cientos de dibujos, ¿no? Primero como una belleza pletórica y a medida que las relaciones se iban deteriorando, pues un ser dramático, torturado, perturbado, histérico. Aquí tenemos a la mujer llorando. La mujer llorando con pañuelo. Marochat, Marsit, es decir, cabeza de mujer con sombrero azul. Por cierto, en este cuadro, en esta cabeza de mujer de Picasso, de Dora Maar, se inspiró el pintor español, también español, Antonio Saura, para pintar otro retrato de Dora Maar, que es este que vemos aquí, ¿no? Se inspiró en este anterior retrato de Picasso. Aquí en Pesca nocturna vemos a la derecha a dos mujeres que son Dora Maar y Jacqueline Lambat, que era la esposa de Breton, que era íntima amiga de Dora Maar. Y aquí tenemos una de las famosas pinturas de Picasso, que es Dora y el Minotauro. El Minotauro es la expresión del deseo sexual. Picasso, como decía, hizo también decenas de dibujos y esbozos de Dora Maar, ¿no? Incluso se dice que los rostros de mujeres que aparecen, bueno, aquí tenemos otros cuadros de Picasso con el autor, que son todos de Dora Maar. Se dice también, algunos dicen que las mujeres que aparecen en el Guernica son todos de Dora Maar, aunque todo el mundo tiene claro que esta mujer que aparece es María Teresa, ¿no? Bueno, no, había tomado unas notas sobre el bombardeo de Guernica, pero creo que no es necesario ponerlo, ¿no? Es decir, los alemanes, a petición de Franco, bombardean Guernica y crean pues todo lo que conocemos todos de la tragedia de Guernica. Por cierto, hay una anécdota que se dice que es falsa, porque Picasso la comentaba siempre, ¿no? Y la comentaba tantas veces que todo el mundo pensaba que era falsa. Dice que una vez fueron a su estudio dos nazis, acompañados, por cierto, de un personaje que era un personaje de la resistencia francesa, aunque los nazis no lo sabían. Y cuando vieron una reproducción del Picasso, le dijo: ¿usted ha hecho esto? Y Picasso dijo: no, esto lo han hecho ustedes. Diciendo que... Bueno, el caso es que en enero de 1937, 3 meses antes del bombardeo,
Picasso había recibido en su casa estudio de París, a petición de un amigo suyo, de Louis Sert, a una delegación del gobierno de la República Española. Estaba Josep Renau, que era director general de Bellas Artes, Juan Larrea, que era director de información de la Agencia España y también poeta, Luis Lacasa, arquitecto, José Bergamín, escritor, Max Aub, escritor y poeta, y vinieron a encargarle a Picasso que hiciera un mural para el pabellón español republicano de la Exposición Universal que iba a celebrarse en París. En principio Picasso se mostró receloso porque nunca había trabajado por encargo y además no se consideraba un artista político, ¿no? Pero la República necesitaba a Picasso, que era el artista más famoso del mundo, para reivindicar y denunciar la guerra que se estaba desarrollando en España. El 27 de febrero se puso la primera piedra del pabellón. Picasso visitó las obras para tener un poco la idea del lugar que ocuparía. Pensó siempre en un cuadro de grandes dimensiones para el que necesitaba un estudio. Su estudio era pequeño, no cabía ese cuadro, y entonces, por cierto, Dora Maar le ofreció el lugar en donde se reunía el grupo Contraataque, que era un piso muy amplio, muy grande, que ya no se reunían allí. Por cierto, en ese piso había vivido Balzac, y allí había escrito la obra maestra desconocida. También era el lugar en donde había ensayado una compañía de teatro de Marcel Carné. Picasso no tenía muy claro cuál iba a ser el tema de su cuadro para esta exposición, ¿no? Estaba haciendo una serie que se titulaba Sueño y miseria de Franco, o algo así, y pensaba que podía aprovecharla para el cuadro, pero no tenía muy claro, ¿no? Pero cuando se produjo el bombardeo de Guernica, ya supo que su cuadro tenía que ser una denuncia de ese acontecimiento. Entonces hizo los primeros apuntes, en 5 semanas liberó una enorme energía creadora haciendo el Guernica, y el resultado fue un cuadro. Dora Maar vivía en aquellos momentos con Picasso. Dora Maar vivió con Picasso una época fundamental de la vida de Picasso, porque fue los años de la Guerra Civil Española y los años de la Segunda Guerra Mundial. Y tuvo la suerte de coincidir con el momento en el que Picasso pintó el Guernica. Y tuvo la oportunidad de fotografiar todo el proceso de este cuadro. Hay decenas de fotografías. El Centro Pompidou de París tiene todas las fotografías que hizo Dora Maar, ¿no? Posiblemente esta serie de fotografías sean el mejor ejemplo del progreso de una obra, cómo va progresando una obra en toda la historia del arte, ¿no? Esto es el principio, es decir, solo el dibujo que va avanzando. Bueno, solo he seleccionado unas cuantas obras porque, claro, no se pueden seleccionar todas, ¿no? Aquí empieza a pintar, ya hay parte dibujada, pero ya hay parte pintada. Aquí el progreso es mayor. El cuadro va creciendo hasta que casi está completo, y aquí podemos decir que está completo. Incluso fotografiaba detalles aún sin terminar el cuadro, ¿no? Pero no solamente fotografió el cuadro, fotografió a Picasso haciendo el cuadro, pintando el cuadro. Aquí está Picasso pintando la parte inferior, aquí está Picasso subido a la escalera, aquí está Picasso pintando la parte superior, subido a una escalera, y aquí le tenemos. Bueno, hay que decir que los padres de Dora Maar siempre se opusieron a su relación con Picasso porque conocían la historia de Picasso con las mujeres. Es curioso, su padre, cuando los nazis invadieron Francia, huyó a Sudamérica, ¿no? Allí tenía contactos y podía seguir trabajando porque, aunque él no era judío, su apellido podía confundirse con el apellido de un judío y ser detenido por los nazis. De hecho, su mujer, es decir, la madre de Dora Maar, fue detenida por los nazis porque pensaron que su apellido era judío, cuando su apellido era el apellido de su marido, no era el de ella. Ella era
ella era francesa. Bueno, estuvo prisionera de los nazis durante un tiempo, yo no sé si fueron 4 semanas o 2 meses, o no sé, poco tiempo, pero le afectó muchísimo, hasta el punto que salió enferma del cautiverio y poco después murió. Y murió de una manera muy trágica, muy dramática. Estaba hablando con Dora Maar por teléfono y de pronto se corta la comunicación. Y entonces Dora Maar, bueno, pensó que era un corte de teléfono o lo que sea, pero se quedó preocupada, ¿no? Claro, no podía ir a su casa porque Dora Maar estaba en un sitio, su madre estaba en otro, y había toque de queda, no se podía salir, no se podía circular por París. A la mañana siguiente, lo primero que hizo Dora Maar fue ir a su casa, ir a casa de su madre, y abrir la puerta, y la encontró muerta con el teléfono en la mano. Es decir, que se murió mientras hablaba con ella por teléfono. Bueno, después de unos cuantos años, desde 1936, en que se conocieron, hasta casi 1946, casi 10 años, ¿no? Picasso abandonó a Dora Maar cuando conoció, como ya hemos dicho, a Françoise Gillot. Françoise Gillot era 20 años más joven que Dora Maar y 40 años más joven que Picasso. Pasó a ser su nueva musa, su nuevo modelo, su nueva amante, aunque, como hemos dicho, ya fue la única mujer que decidió abandonar a Picasso. Dora Maar contó la separación con Picasso. Escribió, él me utilizó hasta que creyó que no quedaba nada de mí después de los centenares de retratos que me hizo. Un día en su coche tuvimos una discusión espantosa. Me dejó en la puerta de mi casa muy cordialmente y supe que se había acabado. Bueno, no lo supe, y esperé más de 2 semanas. No tuvo el valor de decírmelo. Esperaba que me muriera sin una queja. El monstruo estaba ocupado retratando a la muchacha que le daría hijos. Y en otra ocasión dijo, soñé con Picasso todas las noches durante más de 10 años. Bueno, como ya hemos dicho, Picasso tuvo relaciones con más de una decena de mujeres, fueron sus amantes, sus esposas, sus modelos. 2 de ellas terminaron suicidándose. Marie-Thérèse se ahorcó en 1977. Jacqueline Roch se pegó un tiro en 1986. Otras 2 mujeres, Olga Koklova y Dora Maar, tuvieron problemas psicológicos. Koklova, su primera esposa, había abandonado su carrera de bailarina para unirse al pintor y después de la separación, Picasso dijo de ella que era una loca y una castradora. Dora Maar también abandonó su carrera fotográfica por Picasso. Françoise Gillot, después de la separación, calificó a Picasso de sádico, despiadado, en el libro del que les hablaba, ¿no? Mi vida con Picasso. A pesar de abandonar a Dora Maar por Françoise Gillot, dicen que Picasso conservó toda su vida aquellos guantes ensangrentados del café Le Démarot, de los que hablábamos al principio. La separación afectó profundamente a Dora Maar. Fue internada en un hospital psiquiátrico, se recluyó en su casa de Menerbes. Por cierto, esta casa de Menerbes era un caserón que Picasso le había regalado. Menerbes es un pueblo cerca de París. Curiosamente, era de Picasso porque Picasso se lo había comprado a un viudo que no quería volver a esa casa porque le traía recuerdos de su esposa muerta, pero se lo compró por un cuadro. Dijo, yo te doy este cuadro y tú me das tu casa. Y efectivamente, le dio el cuadro, Picasso se quedó con la casa y Picasso le regaló esta mansión a Dora Maar, ¿no? Bueno, se recluyó allí con una profunda depresión. Su amigo, el psicoanalista Jacques Lacan, la trató. Continuó viendo fugazmente a algunos amigos, como Giacometti, como Oscar Domínguez, como Marie-Laure de Noailles, que era su gran amiga íntima, era una aristócrata francesa, mecenas, íntima amiga de Dora, y poco a poco se fue retirando de la vida pública. Retomó la pintura, pero sin mucho éxito, y abrazó fervorosamente la religión católica. Acudía diariamente a su casa de París, cuando ya se trasladó a vivir a París, de la Rue de Savoie, y se consagró al catolicismo y a la religión. ¿Recuerdan la frase que veíamos al principio? Después de Picasso, solo Dios. Bueno, pues parece que se cumplió, ¿no? Después de Picasso, solo se dedicó a la religión. Un día, bueno,
Dora Maar fue absolutamente olvidada por todo el mundo. Ya no contaba nada, simplemente que había sido amante de Picasso cuando alguien se acordaba de ella. Un día, una profesora de la Universidad de Barcelona, española, Victoria Convalía, se enteró de que esa mujer aún vivía y decidió que tenía que entrevistarla. Se puso en contacto con ella y la entrevistó varias veces, siempre por teléfono, porque ella nunca permitió que nadie la viese directamente, ¿no? Y escribió una biografía genial. Le aconsejo que la lean, se titula Dora Maar. Está escrita por Victoria Convalía y publicada por la editorial Circe, ¿no? Rodó también Victoria Convalía un documental y gracias a esta labor, Victoria Convalía también organizó una exposición retrospectiva en la Fundación Bancaixa de Valencia, que descubrió al mundo, porque después se hicieron exposiciones en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, a una, sobre todo fotógrafa, pero también pintora, porque en esta exposición se exhibían pinturas y fotografías, que había sido olvidada y que de pronto era rescatada para devolverle su antiguo esplendor. Dora Maar murió el 16 de julio de 1997. Su funeral acudieron solo 5 personas. Le contó a 2 amigos que había dejado, claro, tenía más de 100 cuadros de Picasso y todas sus fotografías y los negativos. Tenía un verdadero tesoro en su casa que nadie sabía nada. Una vez le contó a 2 amigos suyos que había dejado su herencia a su padre, que aún vivía, había regresado de Sudamérica después de la invasión nazi, ya su mujer había muerto, también a 2 niños que ella había apadrinado y también a un personaje muy curioso de los últimos años de la vida de Dora Maar, a un prior de la iglesia de Santa María de París, Dom Jean de Montléon, que influyó muchísimo en ella para su conversión, para su actividad y sus acciones dentro del catolicismo. Este hombre se llamaba Jean de Montléon y tenía una obsesión. Su obsesión era que Dora Maar se pusiera en contacto con Picasso y que lo convenciera para que Picasso se convirtiera al catolicismo. Porque Dora Maar le había contado a este hombre, que era un clérigo no solo conservador, sino reaccionario, ¿no? Tiene muchos libros escritos, ¿no? Y era uno de los que atacaron con mayor fuerza al Concilio Vaticano II. Y, en fin, Dora Maar le había dicho que Picasso era ateo, pero que tenía mucha sensibilidad y algo como un alma especial. Entonces, vamos por ahí. Trata de convencerle, bueno, si Picasso se convierte al catolicismo, la religión católica va a ser, ¿no?, imparable, porque esta conversión del artista más universal va a ser tal. Tú cuando le veas, ponte en contacto con él, dile que se convierte y tal y cual. Bueno, esta era su... Bueno, pues a este prior le había dejado también parte de su herencia, ¿no? De todas formas, cuando se murió, este papel no apareció nunca. No estaba ni en ninguna notaría. Entre sus papeles no aparecieron nada y el Estado francés tuvo que hacer esfuerzos para encontrar a 2 personas, a las personas que eran herederas legítimas de Dora Maar. Al final encontró a dos familiares que debió parecerles que les tocaba el gordo, ¿no? Porque aunque el Estado francés se quedó con el 60% del valor de lo que se obtuvo, se subastaron 130 Picassos, que no es nada, entre 1997 y 1998. Se vendieron fotografías, documentos, objetos que Dora Maar guardaba en su casa, como joyas, por ejemplo, joyas diseñadas por Picasso. Una de las joyas era este anillo, que Picasso diseñó para Dora Maar con el retrato de Dora Maar, ¿no?, que incluía su retrato y que salió a subasta en el 2017, se vendió por 570.000 euros, solo este anillo. Bueno, gracias a Victoria Convalía se rescató la imagen y la obra de Dora Maar y hoy en día es una de las
digamos, figuras más relevantes del surrealismo como arte y como fotografía. Espero que estas palabras les hayan servido también para conocerla un poco más y muchas gracias por su asistencia y por su atención. Gracias. Sí. Me gustaría que hiciesen, no sé, preguntas, porque yo tampoco soy un gran experto, pero sí a lo mejor aportaciones, comentarios, en fin, todo lo que a ustedes les había sugerido este personaje, su obra y sus circunstancias, ¿no? Incluidas las circunstancias de Picasso, claro. Lo más difícil es que intervenga la primera persona, luego ya todas van seguidas. Si les queda algún comentario que hacer o alguna cosa, no sé. Hace 2 días fue el club de lectura que nosotros tenemos. Y hablando precisamente de la conferencia de hoy y de la polémica que se destapa hace unos meses acerca de la personalidad de Picasso y de su relación con sus mujeres, que siempre fue tormentosa, pues los que estábamos allí comentábamos cuántas veces el genio y la miseria van unidos en el mismo personaje, ¿no? Y esto de este aspecto de Picasso y del tratamiento que tenía por las mujeres era algo ya conocido, no es una cosa nueva, ¿no? Y apuntaban que efectivamente, digamos que las utilizaba hasta que le parecía lo suficiente y luego ya no tenía ninguna consideración con ellas, hasta sí, arrojarlas a... Sí. Ahora, como sabes, está de moda lo que se llama la cultura de la cancelación, ¿no? Es decir, de juzgar la obra de un artista o de un creador según su personalidad o según su... ahora están muy de moda, sobre todo por el tema de Me Too, ¿no? Entonces... bueno, personajes como Woody Allen, como actores, como, en fin, cantantes, todos conocemos nombres. Entonces, claro, la polémica es, ¿hay que descalificar la obra de un creador por el hecho de su personalidad o de sus ideas políticas o de su comportamiento con las mujeres? Claro, es una polémica. Claro. La verdad es que, desde mi punto de vista, una persona que admiras por su obra, quieres que sea una buena persona. Sí. ¿No? Tú te acercas a una obra que te parece maravillosa y de repente te enteras que el autor es un miserable y, hombre, la ves de otra manera, desde mi punto de vista. Pero esto era muy mezquino, además. Por eso. Muy mezquino. Sí, pero creo que hay muchos más, porque el otro día apuntaban a otro que yo no tenía ni idea, que era Neruda. Ah, sí, bueno. Con su mujer. Y una hija que tenía con una deficiencia. Sí, terrible. Sí. Alberti. Otro. También, sí. Otro menudo fenómeno, el tío, por ejemplo. Sí. Sí. Claro, pero ¿hasta qué punto se puede descalificar la obra? Claro. Entonces hubiésemos querido... La obra sigue existiendo y existe en toda su dimensión. ¿Qué pasa? Que te obliga a verla como persona desde una perspectiva diferente. Sí. Es decir, en la perspectiva del mundo actual, donde, vamos a ver, no la protección de los derechos de la mujer, sino que, bueno, no concibes que un caballero, por mucho genio que tenga y por mucho tal, que pueda pues tratar de esta manera a las mujeres. Entonces, no descalifica lo que es su profesionalidad, su obra, ni mucho menos. Pero ¿qué pasa? Evidentemente yo comparto plenamente lo que acaba de decir Geles. Lo ves desde una perspectiva totalmente diferente. Es así, pero bueno, no ocurre solamente con Picasso, ocurre con muchos escritores, un poco lo que apuntabas, incluso personajes de la vida actual ahora mismo, de renombre, ¿no? O sea, cantantes, etc. Pero sí verdaderamente, o sea, la mujer hoy no concibe ser tratada de esa manera. Vamos, sí. Ya se ve su obra desde otra perspectiva. Sí, eso desde luego es un hecho incuestionable. Y nosotros, que bueno, somos ya unas generaciones diferentes, pero las nuevas generaciones, sin duda, ese aspecto lo tendrán yo creo que muy en cuenta. Yo creo que se tiene que ver la persona de otra perspectiva. La obra siempre será buena si el pintor es bueno. O sea, nunca podemos despreciar la pintura porque el hombre haya sido un sinvergüenza o un violador. Esto lo tengo claro. Vamos, las cosas son así de claras. Mira, antes cuando comentaste
la conversación que tenía la madre de Dora Maar con ella y que se quedó. Parece ser lo que estaba, yo leí por lo menos, que lo que estaba manteniendo es una gran discusión con ella porque nunca aceptó de buen grado la relación que tenía con ella. Hay quien dice eso, sí. Hay quien dice estaba que... discutiendo con ella y en un momento sí, pero que se oyó un... Eso se ha dicho, y yo lo he leído también en un sitio. Sin embargo, Victoria Convalía en su libro, no es que no lo niegue, sino que pensando, por ejemplo, que durante la ocupación nazi, Picasso tenía muchos amigos que le daban comida y le proporcionaban cosas que el resto de la gente no tenía. Y gracias a eso, Dora Maar y su madre vivían bien, es decir, no tenían necesidades de falta de alimentos ni de falta de nada, porque Picasso les proveía gracias a sus amigos. Y entonces es posible que sí, Picasso, los padres de Dora Maar siempre se opusieron a esta relación, como he dicho antes, pero yo creo que en este momento en el que el padre estaba fuera y la madre vivía bastante bien, gracias sobre todo a la amistad o a los contactos entre Dora Maar y Picasso, no creo que ese fuera el momento en que discutieran ese tema. ¿Entiendes? Es decir, que sí, no estaba de acuerdo con ella, con esa relación, pero yo creo que ese momento no era el más propicio para echárselo en cara, porque gracias a esa relación estaban sobreviviendo mejor que otros ciudadanos en París, ¿no? Claro, es una suposición mía. Pero sí, sus padres nunca aprobaron la relación de Picasso con Dora Maar. Que era una de las discusiones, porque parece ser que era constante. Solo hacer un comentario un poco con el tema del genio, que se ha hablado, el genio y la figura humana. En América nos mandan a leer una obra que es el Popol Vuh, que es la creación del hombre desde el barrio. Cuando lees el Popol Vuh y lo interpretas, el genio no va vinculado a la figura humana. El genio va vinculado a la cosmogonía del momento de la creación de ese ser humano. Entonces, bueno, a lo mejor es allí donde tenemos que empezar a separar el genio del diablo y del humano, que es de una manera en la creación de la obra y de la otra manera como ser humano. A lo mejor hay que desvincular esas cosas y dejar que la obra sea la obra que fue creada por una intención, por un modo, por un ser que en un determinado momento se alió a la cosmogonía y generó un brillante y generó un genio, y el ser humano es el otro, sí, el que siente, padece, grita, es demoníaco, es alegre, es toda una cantidad de situaciones. Solamente era para hacer ese comentario que en América hay esa interpretación del genio desde el Popol Vuh, que es una obra maravillosa, y el que no la haya leído, por favor la puede leer, que es bellísima, es una obra muy bella. Pues nada, si no hay más preguntas, mil gracias de nuevo por haber venido.